Bien, aquí tenemos el modelo matemático para nuestra solución, un escáner 3D para prótesis dentales. Bueno, tenemos como modelo matemático un pequeño esquema que representa lo que vendría a ser nuestro escáner. Aquí tenemos algunas variables que se pueden observar en la imagen, y aquí tenemos un esquema un poco más detallado con respecto a las distancias. Aquí se nos hace mucho más fácil poder, poder reconocer ciertas igualdades importantes como las que vemos aquí. Estas igualdades de aquí nos permitirán encontrar una relación entre el radio de la superficie o del radio del objeto que se está escaneando con respecto a Z', que vendría a ser la imagen reflejada, que vendría a ser la proyección que el láser causa al incidir en el objeto y se proyecta en la lente, ¿no? Entonces, pues despejando estas ecuaciones y relacionándolas entre sí, se tiene la siguiente función: cómo Z' depende de R. Y R a su vez dependerá del giro de la plataforma, ya que esta plataforma estará girando de tal manera que este punto no siempre será el mismo. A veces pegará acá, porque esto estará girando. Es decir, este punto en sí se mantiene fijo, sí, pero como la pieza estará girando, pues este punto recorrerá toda la superficie de la pieza al fin y al cabo. Entonces, para eso hemos también analizado aquí un motor de corriente continua y hemos también establecido un control de posición angular o de velocidad angular, de modo que aquí tenemos un motor de corriente continua, tenemos sus ecuaciones que determinan la relación que existe velocidad, posición angular, voltaje, posición angular o voltaje, velocidad angular. Tenemos las siguientes ecuaciones y aplicando la transformada de Laplace tenemos estas funciones equivalentes. Aquí tenemos un diagrama del sistema de control de un motor controlado, un motor de corriente continua controlado por armadura, y acá tenemos su función de transferencia. Teniendo claro esto, podemos ver cómo se relaciona, cómo existe una relación desde el voltaje hasta Z'. Voltaje, posición angular, radio en la superficie escaneada e imagen reflejada Z'. Finalmente tenemos el algoritmo que nos permite controlar el giro del motor, y pues este código lo hemos hecho en Arduino y hemos utilizado la librería PID, donde hemos aplicado un control PID proporcional, integral y derivativo, de tal manera que podamos controlar la velocidad de la plataforma que vendría a ser. Entonces, dado un set point o una velocidad deseada, bueno, aquí tenemos el código. Bueno, aquí hemos variado un poco el set point. Hemos variado un poco el set point para mostrarlo en el video. Y aquí tenemos estas variables corresponden al encoder. Este pin es, bueno, aquí, este pin de aquí es el responsable de las interrupciones. Estos pines de acá son los responsables del controlador del motor, ya que utilizamos un integrado L298N, que es un puente H para controlar motores DC. Estas variables de aquí vienen a ser las variables del motor que se utilizan: velocidad angular, frecuencia angular. Esta variable velocidad simplemente es el PWM que se le manda al motor. Em, Aquí tenemos variables de filtros, ya que las medidas que estábamos obteniendo eran demasiado distantes entre sí, inclusive daba infinito en algunas mediciones según los cálculos que se aplicaban. Por lo tanto, se decidió añadir este filtro para que no afecte al cálculo. Bueno, finalmente tenemos un set point de 100, que es la velocidad que queremos. Tenemos nuestro controlador PID. Aquí tenemos este controlador, su sintaxis es entrada, salida, set point, KP, KI, KD. ¿Por qué nuestra entrada es WR si WR es nuestra salida en sí de, del sistema de referencias de la función de transferencias que corresponde al motor DC? Sí, pero en sí, para esta librería, esta es la variable que nosotros tenemos como referencia, la variable que nosotros queremos controlar, perdón, nuestra velocidad angular.
es nuestra input para nuestro PID. Y nuestra output, que viene a ser nuestra velocidad, en sí es la variable que podemos controlar, que es el PWM. Nuestro set point es 10 y nuestro KP es 2, KI 2 y KD 2. Entonces, pues vamos a proceder a iniciar con la simulación del siguiente código. Conectamos nuestra placa Arduino a la computadora. Bueno, ahí va a empezar a sonar el motor y vamos a observar en el serial plotter la gráfica. Bueno, tenemos un setup time de 100 y podemos ver que igual existen variaciones, pero son variaciones pequeñas que existen entre 105 y 95. Y bueno, estas variaciones de aquí son evidentes ya que el filtro utilizado para nuestro proyecto no es tan efectivo. Eh, Debido a que estamos utilizando equipamiento de bajo costo, se requiere un filtro mucho más efectivo para conseguir un control deseado, pero esto correspondería a muchos más gastos computacionales. Entonces habría que analizar de alguna manera para optimizar tanto los gastos computacionales como los resultados obtenidos, una manera de hallar un equilibrio entre esos dos puntos. Muchas gracias. Bien, aquí tenemos más o menos cómo hemos hecho nuestro circuito. Para la alimentación de la placa que controla el motor usamos una fuente de 12 voltios, 2 amperios. Vemos cómo estos pines de la fuente vienen y alimentan directamente a la placa. Aquí estos jumpers de aquí alimentan al motor. Vemos cómo tenemos las señales que controlan el giro del motor, el sentido del giro, y esta acá, la de azul, es el PWM que se le envía al motor. Pues aquí tenemos el motor, vemos cómo está acoplado de la siguiente manera. Vemos aquí cómo se encuentra esto, y aquí está el encoder. Y pues aquí en el eje del motor hay una ranurita que al girar, pues el encoder lo que hace es detectar cuando, es decir, o sea, en este encoder hay un haz de luz, ¿no? Al girar, las ranuritas lo que hacen es intersectar ese haz de luz. Entonces el encoder detecta esas interrupciones y envía en una señal al pin número 3 de la placa Arduino, que es la responsable de las interrupciones. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos aquí. Finalmente, al conectar la placa a la computadora, podemos observar el serial plotter de la misma, que fue lo que vimos hace un momento. Ahí vemos cómo busca estabilizarse en 100 radianes sobre segundo. Que eso es nuestro, bueno, lo voy a desconectar porque hace bastante ruido. Que 100 radianes es pues nuestro set point. En este caso se le varió porque en el documento está 150, pero en este caso se le varió a 100 para que se observe el controlador.